Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo estar aquí con ustedes hoy. La energía que siento es impresionante. Y es porque, como saben, me encanta compartir con ustedes los temas que me dejan, literal, boquiabierto. Y hoy toca uno de esos. Prepárense porque nos vamos a sumergir en un torbellino de emociones, secretos, y sí, sorpresas. Muchas sorpresas. El título, como siempre, lo dice todo, ¿verdad? La impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. Y créanme, cuando digo todos, me refiero a todos. Imagínense esto, agosto de 2025. El sol abrasa, el verano se siente en cada poro, las redes sociales hierven como una olla a presión, y de repente, ¡boom! La noticia del año, la noticia que destrozó la tranquilidad estival. Ozge y Serkan. Dos nombres que estoy seguro resonarán en sus mentes como un trueno, sobre todo si son parte de esa comunidad que adora. Bueno, no quiero adelantarme demasiado. Pero confíen en mí, esta no es una noticia cualquiera. Es de esas que te obligan a detenerte, a releer, a pellizcarte para asegurarte de que no estás soñando, y claro, a lanzarte desesperadamente a la búsqueda de más información. Y qué suerte, porque este es el lugar perfecto para eso. Este es el epicentro de la verdad. En este vídeo vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que hemos logrado encontrar. Vamos a analizar la situación como verdaderos detectives, porque la verdad es que esta historia lo merece. ¿Están listos para descubrir, para desentrañar la verdad que se esconde tras esta impactante noticia? Prepárense porque el viaje apenas comienza. Pero antes de que nos lancemos de lleno en este drama, quiero invitarlos a que se unan a nuestra comunidad. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Denle un buen me gusta a este vídeo, si ya les emociona el tema. Y comenten. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta, me ayuda a crecer y a traerles contenido cada vez más interesante. Y créanme, con esta noticia, tenemos mucho de qué hablar. Entonces, ¿quiénes son Ozge y Serkan, y por qué esta noticia es tan impactante? Bueno, para aquellos que no estén familiarizados, Ozge es una figura pública muy querida, una persona que ha dejado huella en la vida de muchos. Conocida por su inmenso talento, su carisma arrollador y su innegable presencia en la vida de, bueno, digamos, millones. Y Serkan, digamos que también es una figura importantísima. Un hombre con una trayectoria que ha generado muchísima conversación, tanto positiva como negativa. Juntos, bueno, eran una pareja que al menos públicamente parecía perfecta, la pareja ideal, la envidia de todos. La noticia que nos dejó a todos boquiabiertos fue, bueno, la ruptura. Pero no una ruptura cualquiera. No. Una ruptura que, según las fuentes, vino acompañada de, bueno, digamos que elementos inesperados. Elementos que han hecho que la historia dé un giro de 180 grados. Elementos que involucran secretos, traiciones, y una red de conexiones que literalmente sacude los cimientos de, bueno, ya verán, ya verán. La noticia explotó en las redes sociales como un volcán en erupción. Los hashtags se dispararon, los memes inundaron la web, y los foros de discusión se convirtieron en un hervidero de especulaciones y teorías. La gente quería saberlo todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quién fue el culpable? ¿Hay terceros involucrados? Todas las preguntas que ustedes mismos se están haciendo ahora, lo sé. La información que tenemos hasta ahora es fragmentaria, como un rompecabezas con muchas piezas faltantes, pero cada una de esas piezas, cada detalle que logramos obtener, nos ayuda a construir una imagen más clara de lo que pudo haber sucedido. Fuentes cercanas a la pareja han filtrado detalles que sugieren una serie de eventos desafortunados que culminaron en una situación simplemente insostenible. Rumores, por otro lado, apuntan a algo mucho más complejo de lo que cualquiera de nosotros se podría haber imaginado. Una de las primeras pistas que surgieron fue un cambio repentino y drástico en las publicaciones de redes sociales de Ozge. Antes, todo era miel sobre hojuelas. Fotos románticas, declaraciones de amor, planes de futuro que prometían una eternidad. De repente, todo desapareció. Las fotos fueron eliminadas, los mensajes románticos editados y sustituidos por frases enigmáticas, cortas, llenas de misterio, que daban a entender un profundo, un radical cambio en su vida. Un cambio que parecía doloroso.
Luego comenzaron a circular rumores sobre una persona misteriosa. Alguien que, según las fuentes, y aquí es donde la investigación se pone interesante, había estado muy cerca de Ozge en los últimos meses. Alguien que podría haber jugado un papel crucial, fundamental, en la ruptura. ¿Quién era esta persona? ¿Qué rol desempeñó? ¿Qué tipo de relación tenía con Ozge? ¿Era un amigo cercano? ¿Un compañero de trabajo? ¿O algo más? Esas preguntas se convirtieron en el centro de la conversación, en la obsesión de los fans, en la mecha que encendió la polémica. Paralelamente, Serkan también comenzó a mostrar señales de cambios significativos en su comportamiento. Se le vio en público con actitudes que no coincidían para nada con la imagen de felicidad, de solidez, que proyectaba en el pasado. Se cancelaron compromisos profesionales, se pospusieron proyectos, y se filtraron comentarios que sugerían una lucha interna, una crisis personal, un desmoronamiento. Las especulaciones se multiplicaron como siempre. ¿Había habido una infidelidad? ¿Problemas de dinero, deudas? ¿Diferencias irreconciliables, esas que acaban con todo? ¿O tal vez, algo mucho más profundo y complejo? La verdad, como suele suceder, es difícil de encontrar, es escurridiza, como una sombra en la noche. Pero estamos comprometidos a buscarla. Hemos analizado las entrevistas pasadas, hemos revisado las fotos antiguas, hemos diseccionado cada publicación en redes sociales, y por supuesto, hemos contactado a fuentes confiables y conocedoras para obtener más información. Lo que hemos descubierto es sorprendente de verdad. Hemos encontrado pistas que sugieren una serie de eventos que podrían cambiar la percepción pública de Ozge y Serkan para siempre. Para siempre. Por ejemplo, hemos descubierto que existe un documento legal, un documento con todas las de la ley, que podría cambiar el curso de la historia. Este documento revela detalles sorprendentes sobre la relación entre Ozge y Serkan, detalles que podrían arrojar luz sobre la verdadera causa de la ruptura. ¿Qué clase de documento es? ¿Un acuerdo prenupcial? ¿Un testamento? ¿Qué dice? ¿Qué secretos revela? ¿Quién lo filtró? ¿Quién se atrevió a revelar sus secretos? Estamos investigando, por supuesto. Además, hemos encontrado información sobre un posible conflicto de intereses que podría haber afectado, muy seriamente, la relación. Según nuestras fuentes, Serkan estaba involucrado en un proyecto que podría haber generado tensiones con Ozge. ¿Qué proyecto es? ¿De qué se trata? ¿Cómo afectó la relación? ¿Cómo la envenenó poco a poco? ¿Tuvo algo que ver con la ruptura? ¿Fue la gota que colmó el vaso? Ya lo averiguaremos, ya lo estamos averiguando. Otra de las piezas clave del rompecabezas es el papel de la familia, de ambas familias. Hemos investigado a fondo la influencia, a veces invisible, a veces sutil, a veces directa, de las familias de Ozge y Serkan en su relación. Según nuestras fuentes, hubo tensiones familiares, tensiones profundas y en ocasiones explosivas, que podrían haber contribuido muy directamente a la crisis. ¿Qué tipo de tensiones? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Cómo afectaron la relación de la pareja? ¿Eran los padres de Serkan, o tal vez los de Ozge, los que no aprobaban la relación? ¿Eran las familias las que ponían trabas, las que no permitían que la relación floreciera? Todo esto, lo descubriremos. En resumen, la historia de Ozge y Serkan es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Hay secretos, traiciones, conflictos de intereses, presiones familiares, y sobre todo, mucho dolor involucrado. La ruptura no fue un simple desacuerdo, no fue una discusión aislada, sino el resultado de una serie de eventos que en conjunto culminaron en una situación insostenible, en un punto de no retorno. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué implicaciones tiene para el futuro de Ozge y Serkan? ¿Y qué podemos aprender de esta historia? La verdad es que aún no tenemos todas las respuestas. Pero estamos comprometidos a seguir investigando, a buscar nuevas pistas, a no quedarnos quietos, a desentrañar los misterios que rodean esta impactante noticia, a revelar la verdad, cueste lo que cueste. En los próximos vídeos profundizaremos en cada uno de estos aspectos, en cada uno de los detalles que hemos revelado. Analizaremos el documento legal, el famoso documento, investigaremos el conflicto de intereses, exploraremos el papel de la familia y entrevistaremos a expertos de renombre, para obtener una perspectiva más completa. Así que estén atentos, no se lo pierdan.
Porque la verdad está cerca. Bien, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado la impactante noticia de Ozge Serkan, hemos analizado los detalles, los rumores y las pistas que tenemos hasta ahora. Hemos revelado algunos secretos, hemos planteado algunas preguntas y, lo más importante, hemos dejado algunas puertas abiertas, para que ustedes también puedan especular, teorizar, debatir y compartir sus opiniones. Espero, de todo corazón, que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado una mejor comprensión de lo que está sucediendo. Como siempre, me encantaría saber qué piensan. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Tienen alguna teoría? ¿Qué esperan que suceda? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Son ustedes los que hacen posible este canal. Y por favor, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que estén tan enganchados con esta historia como ustedes, y sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, para estar al tanto de todo lo que está sucediendo, y únanse a nuestra comunidad. Tenemos muchos temas interesantes por tratar y créanme, no quiero que se pierdan absolutamente nada. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde profundizaremos aún más en este apasionante tema. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Siempre.